Una disputa entre la inteligencia argentina y la administración de Cristina Fernández habría llevado a la muerte de Alberto Nisman. Esta sería la hipótesis de la Central de Inteligencia estadounidense sobre el caso del fiscal que investigaba el atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, según información publicada este sábado en la prensa local. Una puja entre la Secretaría de Inteligencia de Estado, CIDE, y el gobierno de Cristina Fernández condujo a la muerte al fiscal Alberto Nisman. Esta sería la versión de la Agencia de Inteligencia estadounidense CIA sobre el caso. Considerarían dos opciones. La primera, que la mandataria argentina quiso deshacerse del jurista por las acusaciones que hizo en su contra sobre un supuesto plan para encubrir a Irán en el ataque de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. La segunda, que la inteligencia argentina lo haya asesinado para debilitar a Fernández en represalia a una reestructuración que inició en el organismo. Precisamente la presidenta anunció la semana pasada que lo disolvería. Según la CIA, pese a que el fiscal investigaba el ataque a la AMIA, que tiene como principales sospechosos a exfuncionarios del gobierno iraní, Teherán no habría tenido nada que ver en su muerte. Ante esta nueva versión, el senador argentino Ernesto Sanz señaló que la presidenta ha sido la verdadera directora de los servicios de inteligencia. Las críticas de sectores opositores crecen. Califican como fracaso las políticas de inteligencia del gobierno, al mismo tiempo que la Casa Rosada defiende la creación de una agencia federal de inteligencia para reemplazar al disuelto CIDE. Entre tanto, las investigaciones del caso avanzan en medio de la confusión, ya que solo se encontró ADN del fiscal en su ropa y en la pistola que fue encontrada al lado de su cuerpo, mientras que el gobierno continúa apuntando al técnico informático que trabajaba para el fiscal y quien fue la última persona que lo vio con vida. Diego Lagomarsino es el propietario del arma que provocó la muerte del fiscal Nisman y la última persona que lo vio con vida. A través de Twitter, la Casa Rosada resaltó que Lagomarsino fue quien le prestó el arma al fallecido fiscal del llamado caso AMIA. Contacto directo en Israel con Gustavo Perednik, es filósofo, escritor argentino, amigo del fiscal Alberto Nisman y autor del libro Matar sin que se note. Señor Perednik, buenas noches, gracias por estar en NTN 24. Buenas noches, un gusto saludarte y me alegra poder transmitir el mensaje de Alberto Nisman, el fiscal asesinado, a vuestra audiencia en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe. Gracias, señor. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Alberto Nisman o que hablaron y de qué conversaron en esa oportunidad? Conversaciones por email y por redes sociales teníamos permanentemente hasta los últimos días. Vernos personalmente, cuando yo viajaba a Buenos Aires, cada vez que lo hacía, y lo hacía con mucha frecuencia, me reunía con él en algún café, general en el mismo café, y teníamos largas conversaciones sobre las investigaciones, sobre mi trabajo, sobre el de él, conversaciones que pueden tener amigos. ¿Y qué le comentaba entonces el fiscal Nisman sobre la investigación, sobre los responsables del ataque a la AMIA que venía trabajando ya por casi 10 años y la investigación sobre el presunto encubrimiento por parte de funcionarios del gobierno? Alberto había logrado en una primera etapa desenmascarar el caso AMIA, es decir, mostrar, reconstruir cómo había sido el atentado, cómo Irán lo planificó, lo perpetró, cómo envió al suicida, cómo lo entrenó. Todos los detalles fueron gracias a una investigación que él llevó a cabo con un equipo de 40 profesionales, algunos en política internacional, otros profesionales en criminología, algún profesional en geopolítica, en Islam. Todos ellos juntos crearon una red de pruebas que era imposible refutar y con ello llevó el caso a Interpol. Interpol aceptó perfectamente lo que ocurrió. Fue un logro de la justicia argentina impecable que lo llevó a una segunda etapa en la investigación que consistía en mostrar que Irán no solamente había perpetrado los atentados en la Argentina, sino que era cabeza de una red de terror internacional que tiene células dormidas en muchos países latinoamericanos. Y la tercera etapa, la más peligrosa, que compartió conmigo en ese último encuentro, es demostrar que el gobierno argentino estaba involucrado en una maniobra de encubrimiento de los perpetradores iraníes, que tenía como objetivo volver a una buena relación con Irán, en una cosmovisión geopolítica de que, bueno, no podemos estar peleados con Irán toda la vida, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y
si es necesario para eso blanquear a los culpables del peor atentado que sufrió la Argentina en su historia, lo iban a hacer. Esta era una etapa muy peligrosa de su investigación. Le dije concretamente que corría riesgos muy serios su vida. Él minimizaba estos riesgos. Me acuerdo que en la última conversación me respondió: no te preocupes porque todo el material está perfectamente guardado, hay copias de todo. A lo que yo respondí: pero yo no te estoy hablando del material, te estoy hablando de ti, de tu vida. Y respondió con una especie de humorada. Yo, a partir de que él me mandó el material que iba a llevar al Congreso el día domingo, el domingo 19, perdón, el material que iba a llevar al Congreso el lunes 19, el domingo 18 fue asesinado. Escribí un artículo justo en esos días que se llama La Trilogía Nisman y que resume toda su investigación. Está en internet este artículo, pero lo tenebroso del caso es que cuando subí el artículo a internet, por supuesto terminaba diciendo que se abría una nueva brisa de esperanza para la justicia argentina, y a las pocas horas me enteré de que la brisa se transformó en un terremoto y Alberto Nisman había sido asesinado. Y precisamente sobre esas circunstancias de la muerte, las autoridades argentinas siguen hablando de la posibilidad del suicidio. ¿Cree usted que después de 15 días tras lo ocurrido aún se pueda creer en esta versión? La versión fue ridícula desde el comienzo. Una persona joven, jovial, dinámica, activa, que está en la cúspide de su carrera profesional, que está por presentar los logros, los frutos de un trabajo de tantos años, y que justo antes de presentar estos logros que comprometen en mucho al gobierno, aparece muerto en su departamento. Era ridículo el tema del suicidio. Por supuesto que la gente que estaba cercana a Nisman, como yo, no lo creímos en ningún momento. Pero no solamente nosotros, los argentinos lo rechazaron con desprecio, el cuento del suicidio, y por eso se generó un segundo rumor, que había sido no un suicidio, sino un suicidio inducido, que es otra forma de hablar de un asesinato en rigor. Pero esto tampoco era real, no cerraba. Aquí había un asesinato simple, el asesinato que habían cometido los enemigos de Nisman y que lo venían amenazando de muerte durante mucho tiempo. Entonces se pergeñó un tercer rumor. Y el rumor actual es que en realidad fue un asesinato, pero un asesinato cometido por agentes del Servicio de Inteligencia argentino que estaban llenos de rencor porque habían sido despedidos de sus cargos hace unos meses, y para vengarse de la presidenta de la Nación, entonces lo mataron a Nisman porque sabía que esto iba a complicar su rol de presidenta. Es tan absurdo, tan complicado cuando es tan claro lo que ocurrió, que esta versión tampoco tiene posibilidades de prosperar. La gente sabe que fue un asesinato y huele lo peor, y es que los sectores más cercanos al poder en la Argentina tienen alguna suerte de complicidad con el crimen. Ahora, algunos analistas señalan dos posibles responsables en este caso. Irán, a través de algún miliciano de Hezbollah o miembros activos del gobierno argentino. Según lo que usted conoce, ¿quiénes podrían estar entonces del interés de asesinar a un fiscal, al fiscal Nisman? Bueno, yo aprendí de mi querido Alberto Nisman que uno debe cuidarse mucho antes de hablar si no tiene pruebas. Yo me acuerdo que permanentemente me decía: mira, si una suposición no es judicializable, esta palabra la aprendí de él, es mejor no ventilarla. Y judicializable quiere decir que uno tiene todas las pruebas para sostenerlo en un tribunal. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora no es judicializable, yo no tengo pruebas de nada. Pero ante las alternativas que usted me plantea, diría que está en el medio. El mayor beneficiado de la muerte de Nisman es, por supuesto, Irán, que es el que podrá continuar sin que las acusaciones contra los terroristas que están siendo protegidos por Irán continúen. Y, por otro lado, sin ninguna duda, hay grupos en la Argentina muy violentos que están cercanos al poder y que son muy pro-iraníes. Así que esta sociedad entre Irán, el Estado terrorista, y los grupos violentos pro-iraníes en la Argentina, al modo parecido de Venezuela, por supuesto Argentina en una dimensión mucho menor, perfectamente podían tener como conclusión una tragedia como la que ha vivido la Argentina. Nos llama mucho la atención el título de su obra, Matar sin que se note. De hecho, usted nos comenta que llamaba a Nisman para consultarle aspectos de este libro. ¿Qué le dijo él acerca de su publicación, de su obra? Además, ¿cree usted que con este título fue premonitorio?
Mira, lo que te voy a decir ahora va a sonar más tenebroso todavía. En rigor, el título del libro, Matar sin que se note, se refería a que Irán planificaba el atentado en la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos y centenares de heridos, que muchos de ellos quedaron heridos hasta hoy. Planificó este atentado intentando matar sin que se note, es decir, sin que se note quién estaba detrás del atentado. Eso es lo que queda claro de la lectura del libro. Ahora, el título resultaba en ese sentido premonitorio porque ahora procedieron con Nisman del mismo modo, matarlo a él sin que se note quién lo ha hecho. Pero lo que decía que era una faceta tenebrosa adicional es que cuando en este bar en el que nos reuníamos habitualmente, antes de llevarle a la editorial el título final que yo decidí del libro, le llevé a Nisman una lista de 5 o 6 títulos posibles. Y él con mucha picardía puso el dedo sobre el tercer título y me mira y me dice una expresión muy argentina: este está piola, lo que quiere decir, este título parece un poco astuto. Y el título era El asesinato de Alberto Nisman, créase o no. Pero después me pareció con la editorial que era un título muy morboso y por eso fue descartado, pero no se refería a que en el libro yo hable del asesinato de él, porque el libro es una crónica novelada y se atiene a los hechos verídicos sin fantasear al respecto, pero sí se menciona en el libro muchas veces las amenazas que él recibía a su vida, entonces se jugaba con la idea del asesinato sin que en el libro el asesinato se produjera realmente. Pero ese fue el título que él primero señaló como posible. Ahora, ¿alguna vez habló con Nisman sobre la posibilidad de su muerte? Hablaba más yo que él de ese tema y cuando le mencionaba los riesgos, él siempre me contestaba con una evasiva. La única vez que lo vi realmente preocupado al respecto no era tanto por la muerte en sí, sino por cómo podía afectar esto a sus hijas, a quienes adoraba. En una ocasión en particular, donde estaba muy alterado por ello, él había llegado de jugar al tenis, entró al cuarto con su hija, que era pequeña, en ese momento tendría 7, 8 años, encendió el contestador automático del teléfono y escucha que desde el teléfono le hacen una amenaza: te vamos a degollar, te vamos a matar, con insultos reiterados. Y se puso muy mal, no por la amenaza en sí, sino porque su hija la había escuchado. Entonces tuvo que dedicar bastante tiempo a decirle: mira, hay gente muy mala en el mundo, pero no te preocupes porque estamos a salvo, no nos van a hacer nada, etc. Pero el shock fue que su hija pudiera estar confrontada con la idea de la muerte del padre. ¿Qué cree usted que va a pasar con la investigación por el atentado contra la AMIA en 1994? ¿Alguien retomará la evidencia que tenía el fiscal Nisman o se verá estancada por su fallecimiento? Yo creo que no hay forma de hacerlo revivir porque se necesita alguien que esté absolutamente comprometido con la causa, que la vea como la misión de su vida, como la veía él, que no tuviera miedo, que fuera una persona audaz, osada, idealista, perseverante. No creo que haya ese tipo de perfil hoy en día, sobre todo porque cualquiera que quisiera asomar de ese modo estaría disuadido por lo que le acaba de ocurrir a Nisman. Nadie quiere correr riesgo de vida, por supuesto. Y se agrega con esto que el equipo de inteligencia que acompañó a Nisman, que le suministraba toda la información que él pedía, que eran los profesionales que él tanto valoraba, están ahora siendo de alguna manera marginados o separados de sus cargos porque osaron investigar el caso, en el caso a la presidenta y al ministro de Relaciones Exteriores. Así que no se me ocurre quién es el que podría continuar con esta investigación. Con todo el dolor en el alma, una investigación tan ejemplar parece haber llegado a su fin.